Ahí está. Bien, entonces en el punto 1 dice, construir un triángulo regular cuyos tres lados midan 5 centímetros. Punto B, ¿Qué ¿qué tipo de tipo de triángulo triángulo es? De la Ayúdate con las clasificación, definiciones. claro. Esta es la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada definimos tres tipos de triángulos según sus lados? Estaban los que tenían dos lados iguales, los que tenían tres lados iguales o los que tenían todos los lados diferentes. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaban esos triángulos? Mm, no, Bueno, eran yo no me isósceles, acuerdo. isósceles, equilátero o escaleno. Después de construir este triángulo, ustedes tienen que identificar de cuál de los tres se trata, si se trata de un isósceles, de un equilátero o de un escaleno, ¿sí? En el punto Sí. C dice, medí los tres ángulos, es decir, las puntas del triángulo. Por eso les pedía que traten de conseguir transportador, que midan las puntas del triángulo, los ángulos, ¿sí? Para hablar precisamente, y identificar cuánto miden, que propongan una medida numérica de cuánto vale cada uno de sus ángulos. Bien, después en el punto D dice, ¿cuánto nos da la suma de los tres ángulos interiores del triángulo? Es decir, los tenemos que calcular, tenemos que medirlos y después sumar esos tres ángulos a ver cuánto nos da. Los mismos pasos, los mismos 4 pasos quiero que hagan en el punto 2 con un triángulo que mida 7 centímetros de cada lado, ¿sí? Es decir, los mismos Realizar las pasos. Construir el opciones y triángulo completar de 7 las centímetros de lado, frases del cuadro calcular como conclusión. cuánto miden sus ángulos, decir qué tipo de triángulo es, ¿sí? Los mismos pasos que hicimos en el punto 1, quiero que lo hagan en el punto 2 con un triángulo de 7 centímetros. Profe, ¿puedo leer la B que dice analizar los Sí, lados, construcción y completa la frase del cuadro como conclusión? bien, dice analizar las dos construcciones, ¿sí? Bien, entonces, después de hacer esas dos construcciones, nosotros ahora acá en la compu vamos a hacer una para que ustedes queden tranquilos de cómo lo tienen que hacer. Después de analizar esas construcciones que yo les pido en el punto 1 y en el punto 2, saquemos una conclusión. Los triángulos, que tienen tantos guiones como letras, la palabra tiene toda esta cantidad de letras, ¿sí? Los triángulos, tienen sus tres lados iguales y sus tres ángulos, tenemos que completar. Entonces, tenemos que pensar, si tiene los tres lados iguales, ¿qué tipo de triángulo era? Para poner acá la palabra. Y sus tres ángulos, analizar cómo son. Y esa palabra va a ir acá, ¿sí? Después dice, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es de, y es un número de 3 cifras, ¿sí? Que lo vamos, 180. bueno, lo vamos a ir chequeando ahora en la construcción que hagamos, ¿sí? Bien, después dice, en el punto 3, identifica cuáles de las siguientes figuras son regulares. Acordémonos que las figuras regulares tenían todos sus lados iguales. Por El ejemplo, triángulo, el rectángulo es regular. sí, No, no, profe. ¿Por qué sí o por qué tiene no? A ver. porque Porque no tiene las tiene mismas la parte puntas. más larga. Bien, lo que dijo Santi en este caso es lo correcto, ¿sí? Fíjense que tiene este lado es más largo que este otro. Por lo tanto, no Ah, son todos los lados iguales. Tenemos que pensar en lados, no ángulos, lados, ¿eh? Los lados de cada figura, o sea, el contorno, ¿sí? Bien, entonces sí. como tenemos dos lados más cortitos y dos lados más largos, no es una figura regular. Ahora, ¿el cuadrado es regular? Sí, 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 sí es porque los regular. cuadrados, claro, los cuadrados ya sabemos que tienen todos los lados de igual medida. Bien, lo mismo quiero que piensen con estas otras figuras, ¿sí? Hay Sí. algunas que se notan visualmente, que se nota que tienen lados más largos que otros.
De última, lo que pueden hacer es, con alguna regla sobre el celu, ¿sí? Medir. Sí, Amplíen de última la pantalla donde se vea bien una sola figura, por ejemplo, amplíen la pantalla hasta que se vea bien el triángulo y agarren una regla y midan, ¿sí? Si les dan los tres lados iguales es que es regular, si no, es que no. ¿Está bien? sí, profe. La consigna entonces se entiende. Sí, Bien. En el punto 4 y con esto terminamos, o sea que es cortita la clase y creo que es fácil, para hoy la pueden hacer tranquilamente. Dice, relaciona cada figura geométrica con su nombre. Ayúdate pensando en la cantidad de lados que tiene. Esto no tienen por qué saberlo. La idea es que ustedes se arriesguen, que lean cada nombre que hay y que intenten relacionarlo, a ver si adivinan o no. ¿Sí? Creo que es un concepto, un contenido que ustedes todavía no conocen. Pero con los errores vamos a ir aprendiendo. Entonces tenemos estos nombres, ¿no? Triángulo, que nosotros ya lo conocemos, el pentágono, cuadrado, octágono, hexágono, decágono y diga. heptágono. Tenemos esta lista de nombres. Cada uno de estos nombres corresponde a una de las figuras geométricas. Y estos nombres se relacionan con la cantidad de lados que tiene cada figura. Por ejemplo, el triángulo que tiene 3 lados Este es con triángulo lo pusieron triángulo. por 3. Claro, ven, hay una pequeña relación entre los dos. Cuadrado le pusieron por Por 4. 4. Bien, ¿hay alguno más que Octágono, octágono? Profe, el ¿De qué le una suena? El pregunta. octágono. de ¿De qué Es 8, cantidad? profe, es del Bien, número 8. octágono del 8. Perfecto. Entonces buscan la figura que tenga 8 lados y la unen con la palabra octágono. ¿Sí? De la misma sí. manera hacen con el resto de las figuras. ¿Tenías una consulta, Luna? Sí, pero no tiene nada que ver con, o sea, no es una consulta, es más que bien una aclaración. Yo llegué un poco tarde al Zoom porque pensé que era y cuarto. Sí, hoy en el grupo puse, pero bueno, no importa, ahora repasamos. Total, es corta la clase de hoy, ¿sí? Ahora repasamos todo lo que estábamos hablando y hacemos una de las construcciones que pide la consigna, ¿sí? Sí, está bien, está bien. Bien. Entonces, volvemos otra vez para los que se unieron recién. Perdón por llegar tarde, profe, recién el mensaje. No, no hay problema, no hay problema. Hola, Prece Gloria. Hola, prese. No sé si las escucha la presa. Ahí sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya empezaron, pensé que empezaban y cuarto, por eso. Claro, sí. Yo en realidad, yo cometí el error, no me di cuenta que nos veníamos conectando y cuarto y le dije, los espero a las 3 Ah, entonces yo Bien. dije. y estábamos acá, igual estábamos charlando. Es cortito la actividad de hoy, así que no hay problema. Ah, No no, por eso entre. Sí, me Más imaginé, tarde. ahora que vi la hora y empezaron a entrar, dije, ay, cierto que es cuarto, pero bueno. Claro, porque yo les puse en el grupo y cuarto, por eso. Nos cruzamos, nos cruzamos. Sí, no, está bien, no hay problema. Bueno, bien, entonces, la primer parte, sí, nosotros vamos a hacer en esta clase una introducción de lo que son las figuras regulares. En esta definición de acá, nos plantea qué es una figura regular. Y una figura regular es cualquier figura geométrica que tenga todos sus lados iguales, ¿sí? Con iguales me refiero a la misma medida, que todos sus lados midan lo mismo. Entonces, en el punto número 1 les pido que construyamos un triángulo regular, ¿sí? Por lo tanto, va a tener 3 lados iguales y en este caso les pido que los 3 lados midan 5 centímetros. Yo le decía a los chicos que ahora en un ratito les muestro acá en la compu cómo construir con elementos de geometría, cómo construir un triángulo que tenga sus 3 lados iguales. Algo habíamos hecho presencial el miércoles en clase, pero bueno, hoy lo terminamos de cerrar la idea y explicarles
cómo se hace. En el punto B les pregunto qué tipo de triángulo es, con relación a las definiciones que vimos la clase pasada. En la clase 23 hay 3 clasificaciones de triángulos según sus lados. ¿Alguno se acuerda cuál es esa clasificación? Ahora somos un poquito más. Triángulo isósceles, profe. Triángulo isósceles era 1. ¿Ese qué característica tenía? El isósceles. ¿Cómo era? 2 lados iguales y uno desigual, profe. Perfecto. Al menos 2 lados iguales. No aclara que es uno desigual, sino que es que tiene que tener por lo menos 2 lados iguales. ¿Sí? Bien. Entonces, esa era una. Hay otras definiciones, faltan 2 más. Otros 2. El equilátero tiene todos sus lados iguales. Triángulo escanelo, profe. Escaleno, muy bien, se Escaleno. acordaron. Porque Escaleno. tiene los 3 lados desiguales, profe. Perfecto. Y Aiza dijo el equilátero, que son los 3 lados iguales. Entonces yo tengo que construir, ahí te escucho, esperame un segundito, Santi. Si yo tengo que construir un triángulo con 3 lados de 5 centímetros, ¿de cuál de esos 3 se trata? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? Equilátero. Profe, una pregunta. ¿Qué dijiste? Es que no te entendí. Si en la consigna 1 pido que construyamos un triángulo con 3 lados de 5 centímetros. ¿De qué tipo de Equilátero. triángulo se trata? ¿Por qué equilátero? Con los 3 lados iguales, profe. Perfecto, porque el equilátero tiene sus 3 lados iguales. Entonces, si voy a construir uno que tenga 3 lados de 5 centímetros, van a ser los 3 lados iguales. Entonces, cuando yo pregunto qué tipo de triángulo es, bueno, es el triángulo equilátero, ya tiene la respuesta B, ¿sí? Del punto B. Bien, en el C dice, medí los 3 ángulos. Una cosa, no se confundan, una cosa son los lados y la otra los ángulos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto. La idea es que en el punto C midan los 3 ángulos del triángulo que construyeron, que digan cuánto mide cada uno, y en el D que sumemos esos 3 ángulos. ¿Qué? La B, ¿cómo era? No te escuché. En el C, en el punto C, tenemos que medir los ángulos del triángulo que construimos. Miren, lo muestro acá visualmente. Estos son los lados de un triángulo, ¿sí? Los bordes. Los ángulos son las amplitudes de las puntas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, después de construir su triángulo de 5 centímetros, quiero que midan con el transportador cuánto miden sus ángulos, ¿sí? ¿Cuánto miden las 3 puntas? Después de medir esas 3 puntas, que las sumen y que me digan cuánto es el total de esa suma, ¿sí? Ponele como 3 centímetros en cada lado. Sí. ¿Lo sumamos? No. Los centímetros son de los lados. 5, acá sería, ahora vamos a hacer uno. 5, 5 y 5. Esos son los lados. Ahora, los ángulos, ¿en qué se miden los ángulos? En las puntas. ¿Pero se miden en centímetros o en qué se miden? En grados. En grados. Vamos a tener... Profe, te lo quería decir, pero iba a decir cualquiera, le iba a mandar. Claro, entonces, por ejemplo, no sé, podría ser de 50 grados, por decirte un número, ¿no? No estamos midiendo acá, pero podría ser 50 grados y estos podrían ser, no sé, 30 grados, ¿se entiende? Sí. Bien. Con el transportador hay que medir sus lados. Entonces hay que hacer esos 4 pasos. Construir el triángulo, proponer qué tipo de triángulo es, Profe, medir sus ángulos y decir cuánto suman esos ángulos. Profe, no tengo transportador. Bueno, yo ahora les voy a mostrar una forma, los que tienen celu o compu, hay una forma de hacerlo digital, ¿sí? Yo ahora se los voy a mostrar. Entonces tienen las 2 alternativas, el que no tiene transportador y tiene internet,
puede descargarse una aplicación que yo ahora les voy a mostrar, o usar desde la compu también. Hay una puede aplicación para usar. Se puede descargar en papel. Yo ahora se los voy a mostrar, espérenme un segundo. Bien, entonces en el punto 1 y punto 2 hay que hacer lo mismo, ¿sí? En el punto 2, silénciense un segundo. En el punto 2 tienen que hacer lo mismo que en el punto 1, solo que proponer lo mismo pero con un triángulo de 7 centímetros. Cambia la medida de los lados del triángulo, ¿sí? Uno es de 5 y otro es de 7, entonces tienen que hacer dos construcciones. Hacer el mismo análisis, contestar el punto B, el C y el D para el punto 2, ¿sí? Y después de eso, analizamos esas dos construcciones y completamos esta frase. Los triángulos tienen sus tres lados iguales. ¿Cuál eran los triángulos que tenían los tres lados iguales? ¿Cómo se llamaba? Equilátero. Ahí está. Entonces acá ya tenemos esta frase, esta palabra. Acá va equiláteros, porque estamos hablando en plural. Los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales y sus tres ángulos Tenemos que ver qué pasa con esos ángulos. Por eso les pido que lo midan y que sumemos esas medidas, ¿sí? Y por último, acá hay otra conclusión más que dice, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es de, y un número. Tenemos que ver cuánto es la suma de esos tres ángulos, ¿sí? ¿Se entiende? Yo igual ahora me voy a detener en estos dos puntos y voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Pasamos al punto 3 y el 4 que son más fáciles y que la consigna se va a entender bien. Punto 3 dice, identifica cuáles de las siguientes figuras son regulares. Con regulares, acuérdense que dice que todos los lados son iguales, por lo tanto, todos los lados son de la misma medida. Por ejemplo, este que está acá, ¿es una figura regular? ¿Tiene todos sus lados de la misma medida? ¿Sí? ¿O tiene algún lado que sea más cortito que otro? Profe, Mm, disculpe que la interrumpa, pero ¿no qué? no puedo ver la imagen. A ver, espérenme un segundo. Vuelvo a compartir. ¿Ahí? ¿Se cargó? No me deja, profe. Tenés que buscar mi pantalla. A ver, espera. No, profe, porque ¿sabe qué hizo? Cambió la pantalla. Te ancló a vos. Ahí vuelvo Con esta ahí. eliminar anclaje, algo así. ¿El resto ve la pantalla? A ver, ahí te digo. Sí, profe, yo la veo. Bien. Yo sí, profe. Es el de la figura A geométrica. mí me dice cambiar a compartir la pantalla. No, ¿viste que arriba en la punta donde dice tipo como rec? Bueno, ahí te va a aparecer eliminar anclaje. ¿Puede ser? Tati, ¿vos No, estás en celular? Sí. Bueno, corre la pantalla para la derecha y ahí te va a aparecer que está compartiendo. Claro, deslizar las pantallas. En el celu va a aparecer solo una persona, entonces va a andar deslizando hasta que encuentres el archivo. Es la imagen de las figuras. Sí, cuando la deslizo me aparece, pero se me va. Claro, quedó anclada una. Dice eliminar anclaje ahí donde dice cambiar a compartir pantalla. Ahí abajo. Sí. Bueno, los dejo. Chau, chau. Bueno, chao. Profe, chau, chicos. Chao, Chao, profe. profe. Chau, chau. No, me sigue apareciendo lo mismo. ¿Qué te dice? A ver. Cambiar a compartir pantalla, me dice. Entonces, Tati, salí del Zoom y Ya, volvete a Tati. meter. Ah, ok. No, Tati, Sí, escúchame. también puede ser. Escúchame, Tati. Bueno, se fue. Bueno, igual ella en la primera parte estuvo, así que en esta Profe, parte estuvo. Yo toqué tu pantalla y ahí me decía eliminar anclaje. Ahí lo pude hacer.
Bueno, bien, entonces en el punto 3 dice, identifica cuáles de las siguientes figuras son regulares. Entonces, de estas figuras tenemos que ver cuáles tienen la misma medida todos sus lados. Hola Mayra, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces yo les decía, por ejemplo, esta de verde oscuro. ¿Tiene todos los lados iguales o hay alguno que sea más largo que otro? No, no son todos los lados iguales. No son todos los lados iguales, por lo tanto esta figura no es regular. Así tienen que hacer con el resto. El cuadrado, por ejemplo, ¿es regular o es irregular? Regular. Es regular porque ya la condición de cuadrado me dice que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Entonces, ya el cuadrado es una figura regular, ya encontramos una, ¿sí? Así tienen que hacer con el resto. Yo le decía a los chicos que los que tienen, tienen en el celu las consignas, pónganle zoom a esa parte del archivo o de la foto y usen una regla. Pónganle en zoom para que la pantalla solo se vea, no sé, el cuadrado. Y ahí pongan la regla arriba del celu y midan cuánto miden todos sus lados. Lo mismo con el triángulo, con el rectángulo y con esos otros que no les quiero deschavar cuáles son sus nombres, porque eso vamos a usarlo en el punto 4. ¿Sí? Entonces en el punto 4 vamos a relacionar la cantidad de lados que tiene cada figura geométrica con sus respectivos nombres. Yo les decía a los chicos, obviamente, o yo creo que no se conocen todos los nombres de las figuras. Entonces la idea es que asociemos y tratemos de reconocer qué nombre le corresponde a cada figura. De pista les digo que tiene que ver con la cantidad de lados que tiene cada figura. Por ejemplo, esta que es el triángulo, se llama triángulo porque tiene 3 lados. ¿Ven? Hay una relación entre la cantidad de lados y su nombre. El cuadrado tiene 4 lados. ¿Sí? Pero Hay, es cuadrado. claro, Profe, ¿viste la que es verde, la de abajo de todo, la 4? esta. Ese. Sí, esa, ¿no es hexágono? Bien, este tiene 6 lados y se llama hexágono, ¿sí? Hay algunos que no son tan obvias las similitudes del nombre con la cantidad de lados, ¿sí? Pero hay muchas que se sacan así, fácil. Hoy, por ejemplo, Luna ya había sacado otra, que era la de 8 lados, ¿sí? Profe, ¿y la violeta no es heptágono? ¿Tiene 7 lados? Cada uno. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ay. Bueno, tienen ahí para Em, pensar, ok. ¿sí? El resto, No, la amarilla, Hexágono. ¿no? No, la amarilla tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Pentágono. decágono es la celeste, ¿no? Bueno, no sé, no les quiero arruinar el ejercicio. Piénsenlo ustedes, ya algunos ya en el Zoom acá ya quedó grabado, algunos ya se fueron descubriendo, ¿sí? El resto traten de pensarlo ustedes. Y vamos con el ejercicio de construcción que les voy a mostrar la aplicación o herramienta digital que pueden usar, ¿sí? Entonces le voy a compartir la pantalla de la herramienta. A ver. Se llama GeoGebra el programa, ¿sí? ¿Ven este nombre que está acá? GeoGebra. Tiene para trabajar muchas cuestiones matemáticas que si ustedes le agarran la mano a partir de ahora, de primero hasta sexto, les puede servir mucho, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que nos pide primero es construir un triángulo de 5 centímetros de lado. Nosotros vamos a construir uno que tenga 4 centímetros de lado, ¿sí? Miren, tenemos acá en la parte de herramientas todas estas cosas para usar, ¿sí? Nosotros tenemos la parte de medición, de transformación, construcción, rectas, circunferencias, ¿sí? Y las herramientas básicas. Nosotros vamos a usar la herramienta básica y alguna que otra, ¿sí? Entonces, miren, en la herramienta básica tenemos la opción de punto, ¿sí? De punto, y la otra que vamos a utilizar va a ser
el segmento. Acuérdense que el segmento es una recta que tiene principio y fin. Entonces, vamos a agarrar esta parte de segmento para hacer la base del triángulo, ¿sí? Entonces, en la carpeta ustedes arman una base, en este caso de 4 centímetros, ¿ven? Del 0 al 4, esto me da 4 centímetros. Lo pueden hacer en la carpeta, ¿eh? Arman en la regla, hacen un segmento de 4 centímetros con la regla, ¿sí? Esa es la base del triángulo. Ahora, con un compás, que yo tengo acá un compás digital, ¿saben lo que es el compás? ¿Se acuerdan? Sí. Es el que, no sé Profe. si me ven a mí, es el que se abre, tiene un pinche y el lápiz gira. Sí, Sí. ese sí lo sé. Ese es el compás. Profe. ¿Qué? Para hacer ¿Cómo se figuras geométricas. Entonces, sí, dale. Profe, para hacer ¿Cómo figuras me podría repetir la aplicación que nos dijo que podíamos descargar? Ahora yo se las mando. Miren esto porque nos quedan 10 ok. minutos. Quiero ver si podemos terminar estos 10 minutos y yo después le mando todo, ¿sí? Es esta que estoy usando yo, esta pantalla que estoy usando es la aplicación, es el programa. Entonces, voy acá a la parte de circunferencias y elijo compás. Me va a dar un compás digital. Entonces, el compás que yo voy a hacer es pinchar en la primer punta del segmento y lo abro hasta el siguiente extremo. Miren qué pasa cuando lo abro. A ver, esperen. Ahí, ¿ven? Yo usé un compás que tenía la medida de nuestro segmento, que en este caso es de 4. Y con ese compás hice toda una circunferencia con radio 4. ¿Ven? Ahora voy a usar otra circunferencia más que voy a pinchar en el otro lado del segmento y voy a abrir hasta el punto A. Me quedó al revés, ahí. ¿Sí? Entonces ahí tengo 2 circunferencias. Esto lo pueden hacer ustedes con el compás en la hoja, ¿sí? Hago el segmento y hago 2 circunferencias. ¿Ven? ¿Ven que las circunferencias se cruzan en 2 puntos? Bueno, ahora voy a agarrar la opción de punto, voy a tocar ahí donde se unen las 2 circunferencias y me van a quedar las 3 puntas del triángulo. Miren qué pasa ahora, yo lo voy a unir a esto. Es lo mismo que ustedes marquen el puntito en la hoja y unan con la regla. Uno con la regla, uno con la regla. Ahora, si vamos a la parte de acá arriba donde dice álgebra, me aparece todo lo que yo construí. Solamente para que nos quede visualmente bien y ustedes entiendan, voy a borrar la circunferencia y voy a borrar la circunferencia. Me quedó el triángulo, ¿ven? Y para que ustedes vean que sí se cumple, voy a la parte de medición y voy a medir los lados. Miren, yo la base, acuérdense que la construí de 4 centímetros. Silénciense un segundo, así todos escuchan y se entiende lo que estoy diciendo. Voy a medir el otro lado, el lado AC, mide 4 centímetros, ¿ven? Y voy a medir el lado CB, y también mide 4 centímetros. ¿Ven cómo así, usando regla y compás, yo construí un triángulo equilátero donde sus 3 lados miden 4? Sí. Eso mismo pueden hacer ustedes en la hoja. Lo pueden hacer en la hoja o lo pueden hacer en este programa. Yo ahora les paso cómo se llama y ustedes después le sacan captura a la construcción, ¿sí? Entonces, miren ahora, yo voy a ir a medir esta construcción. Espérenme un segundo. Voy a usar primero un transportador, o sea, ya me voy ahora, tengo acá un transportador digital, ¿no? Que es como que ustedes lo van a hacer en la carpeta. Les voy a mostrar las 2 opciones. Esta, imagínense que es su construcción en la hoja. Tengo la hoja cuadriculada, construí el triángulo. Voy a usar el transportador y voy a medir el ángulo, ¿sí? Entonces, el transportador lo ubico encima de mi triángulo y para medir, miren, este ángulo de acá, donde está la B, voy a posicionar el centro del transportador sobre B.
Fíjense que la línea del 0 me quede sobre la base y voy a medir desde el 0 hasta donde termina el otro lado. ¿Ven? 60. Mide 60 grados. Este ángulo de acá entonces mide 60. ¿Sí? Acuérdense, yo ahora después lo escribo, 60. Voy a girar el transportador y voy a medir esta amplitud de acá. Entonces hago lo mismo, el centro en la punta del triángulo, giro el transportador hasta que el 0 me quede donde está en la línea, ¿sí? 60 también. También mide 60. Este vértice de acá mide 60. Y ahora, creo que así no me... Ah, sí, miren, ahora voy a medir esta amplitud de acá, entonces giro el transportador, pongo el centro en el vértice, acomodo, que me quede todo bien. ¿Y cuánto mide este otro ángulo? Acá. No. Este. 60. 60 mide también, ¿ven? En esta construcción que yo hice un triángulo equilátero de 4 centímetros de cada lado. Sus ángulos me dieron 60 grados cada uno. Esto es lo mismo que quiero que hagan en la consigna 1, construyendo un triángulo de 5 centímetros de lado, y en el otro, construyendo en el punto 2, un triángulo de 7 centímetros de lado. Puedes pasarme la aplicación, profe, si quieres. Sí, ahora se las mando por el chat. Miren qué más se puede hacer con esta aplicación. Volvemos otra vez a la pantallita, ¿ven? Y tenemos, ¿ven que dicen acá la parte de medición? Sí. Bien, elegimos medir ángulos. Entonces, ¿ven que aparece acá un cuadrito? Dice 3 puntos o 2 rectas. Yo voy a elegir los 3 puntos de un ángulo. Voy a elegir el ángulo A, B, C. Ay, me quedo al revés, esperen. Acuérdense que va en sentido así. C, B, A. ¿Cuánto mide? Ahí, en teoría, tiene que decir. Esperen, 60. Mostrar propiedades. ¿Mide 60? 60 grados. ¿Ven que acá con la opción de medición yo puedo medirlo? Voy con el otro ángulo. Mido el ángulo B, A, C. Me quedó, no, esperen que había tocado un punto antes. Ahí. Vamos otra vez. B, A, C. ¿Ven que me marca el ángulo y me dice este ángulo mide 60 grados? Vamos con el otro ángulo, Sí. el ángulo A, C, B. También mide 60. 60, ¿Y vieron que perdón. me los nombra con las letras griegas? Alfa, beta, gamma. ¿Ven? Como nosotros veníamos usando. Sí. Bien. Entonces, todo esto se puede hacer en la herramienta, en esta digital. Ustedes, por ejemplo, en la construcción, podrían armar esta misma construcción, sacar captura, y esa ya sería la respuesta del punto 1 o el 2. ¿Ven? ¿Qué les parece la herramienta? ¿Está buena? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Hay que tenerle paciencia y aprender a usarla. Ustedes si hacen estos pasos que yo estuve haciendo, yo el videito lo estoy grabando, así que lo van a poder volver a ver. Lo van a poder hacer. Me gustaría que prueben. El que tiene la posibilidad de descargarlo, se puede descargar en el celu, en la compu, también se descarga gratis. Lo googlean y se descarga gratis. O también... Sí. Es para así, para iOS. Para cualquiera que tenga Play Store. No, Play Store no, la otra. Para iPhone. Ay, no sé, la verdad. Tendrías que probar a ver si hay, no sé cómo funciona iPhone. Si no, si tenés compu, yo ahora les paso el nombre. Si tenés compu en tu casa, desde la compu también. Yo lo tengo descargado en la compu. Se descarga gratis porque es Profe, es para gratuito. Android. Y si tienen algún hermano que tenía la compu del gobierno, de las de la escuela, esas ya tienen instalado el programa. No tengo compu. Bueno, ahora vemos. Se llama GeoGebra, es este nombre que está acá, GeoGebra. Yo ahora lo escribo en el chat. Y bueno, esa es toda la clase de hoy. ¿Qué les pareció? Bien. ¿Bien? Buenísimo.
Cualquiera de las Pero dos es- formas se pueden construir, en la hoja o digital. No se preocupen si no pueden digital, lo hacen en la hoja. Hay una banda, profe, ¿cuál es? Bueno, yo ahora les mando captura, espérame que estamos acá en la clase. Cerramos la clase y ya